Entonces, como les decía, pues el reto tan grande que tenemos en el manejo de la vía aérea es mucho más complejo con este escenario de pacientes contagiados o con una alta sospecha de la infección por el coronavirus SARS-2. Y de ahí a que hemos tratado de mirar eh, cuál puede ser la mejor recomendación para el manejo de los pacientes. Es importante que tengan muy presente que muchas veces cuando se cuestiona cuál es la mejor evidencia disponible en este momento, pues evidencia creo que no tenemos. Lo que más hemos encontrado es la descripción de la experiencia que cada uno de los grupos y cada uno de los centros hospitalarios han publicado. Eso es lo que hemos leído, nos han desbordado con muchísima información, y lo que les estoy presentando el día de hoy hace parte de una propuesta que nace del Hospital Militar para tratar de abrir ciertos conocimientos que pueden ser de mayor competencia para intensivistas, para anestesiólogos, emergenciólogos, pero pues estamos tratando de prever lo que ha sucedido en China, en Italia, en Francia, en España, en Estados Unidos actualmente con el desbordamiento del número de contagiados, y es que el personal sanitario también se ve comprometido. Quiere decir que es muy probable que necesitemos del apoyo de diferentes médicos, diferentes especialidades y otras áreas afines en el momento que necesitemos suplir áreas como urgencias y como cuidado intensivo. Nosotros dentro del plan de extensión que hemos planeado en cabeza de la directora del hospital, la señora Mayor General Clara Esperanza Galvis, y el subdirector médico y general Carlos Alberto Rincón, se ha diseñado una estrategia en que incluso en una tercera fase de contingencia, cirugía, salas de cirugía, cada quirófano se convierta en una unidad de cuidado intensivo. Entonces, el riesgo que tenemos nosotros, el personal de la salud, al enfrentarnos a este tipo de pacientes y mucho más en esta situación tan crítica y con los números que hemos visto cómo se han presentado, pues por supuesto genera algo de temor, de miedo, y pues vemos los memes, chats, mensajes, correos, todas las redes, cómo nos han desbordado. Y definitivamente un punto importante viene siendo qué tanto estamos revisando nosotros, qué tanto estamos leyendo la información que realmente nos corresponde, y eh, qué tanto convertimos esa información para tratar de tranquilizar al personal de la salud, a nuestras familias. Luego, pienso que es importante el compromiso que debemos tener desde cada uno de los grupos que tengamos a cargo, porque pues es obvio y conocido muy bien por todos nosotros la alta transmisibilidad que tiene este germen. eh, es precisamente la principal característica, es la principal característica que hemos encontrado en todas las descripciones, y es el riesgo incluso que ha tenido personal de la salud utilizando el equipo de protección personal. Definitivamente tenemos que tratar de garantizar para todos tener las herramientas necesarias para disminuir el contagio. El talento humano, el recurso humano, enfermería, los médicos, el personal de biomédicos, absolutamente todos los que están involucrados eh, hacen parte de ese grupo que tiene que recibir el equipo de protección, y aún más complejo, debe recibir el entrenamiento. Parte de la experiencia que han tenido algunos que se han enfrentado ya acá en Colombia al manejo de estos casos es que no tienen la destreza, porque pues es un uniforme que puede ser engorroso, que debemos tratar de no romperlo y pues definir muy bien cuáles van a ser los otros complementos necesarios para garantizar la seguridad de todo nuestro equipo. Nosotros, pues afortunadamente como hospital militar tenemos una fortaleza, y es el apoyo de fuerzas militares. En este caso, ustedes han visto de pronto en redes y por mensajes de algunos de los colegas la expansión que logramos tener en el área del parqueadero occidental, y pues afortunadamente parte de este apoyo nos lo dan los ingenieros militares que pues suplieron esta necesidad, y con el apoyo de las direcciones de sanidad de cada fuerza, Ejército, Armada y Fuerza Aérea, también hemos
logrado tener un área de expansión que consideramos que es muy, muy, muy crítico para ese momento. Cuando queremos ver los números, cuál ha sido la tendencia mundial, es increíble realmente ver cómo esos números han crecido, cómo se han disparado y eso precisamente hace que sea tan preocupante en este momento. Si miramos también el impacto en la mortalidad que ha variado de un punto a otro, pues nos va a generar ese pánico y ese temor. Miremos cuál es el riesgo o la complicación que podemos encontrar nosotros principalmente por no respetar las medidas de seguridad. Las recomendaciones que se dan a nivel de la Secretaría de Salud a través de Presidencia. Esto viene siendo visto pues probablemente por la tendencia que vemos a nivel mundial. Miren, Estados Unidos, el crecimiento tan importante, lo que hemos visto en Italia con el impacto en la mortalidad, eh, que definitivamente pues cada vez es más alarmante con cifras, con impacto en mortalidad. Pienso que el comportamiento que hemos tenido nosotros en Colombia, eh, lo que veníamos viendo, creo que puede ser peor con este escenario de haber hecho una contención, pero todo este grupo de personas que decidieron salir y tal vez llevar en pacientes asintomáticos el riesgo a otro escenario, pues va a generar también un incremento importante en el número de casos, que de pronto lo vamos a ver en 2 o en 3 semanas, y eso es parte de lo que muchos han dicho. Voy a hacer una pausa acá. Muchos me dicen que el acceso se encuentra bloqueado. No sé, están preguntando varias personas en este momento para los administradores. Tengo una gran lista que me dice que en este momento se encuentra restringido. Quiero saber si se puede de pronto enviar un mensaje o algo. Dice que se Eh, salieron del... y lo que pasa es que hicimos un bloqueo temporal porque estaban ingresando con audio. Entonces, no sé, o sea, estaban generando ruido y ya está dando continuidad a la charla. No sé usted qué opina, doctor. Pues me están escribiendo bastantes que quedaron restringidos del acceso. No sé, podemos hacer el acceso con el bloqueo del sonido. Hay 580 personas. Ok, sí. Bueno, continuamos. Como les decía, la evidencia que tenemos actualmente es poca. La información es mucha. Las recomendaciones son muy variadas. Luego, tratar de decir o cuestionar algo de lo que se ha hecho o algo de lo que nosotros estemos planteando puede ser en un escenario, el que lo quieran mirar en cuidado intensivo en urgencias, bastante sencillo, pero yo vuelvo a repetir que lo que estamos presentando en este momento es una propuesta en la que consideramos que estamos tratando de disminuir el riesgo y estamos ofreciendo una atención con mayor seguridad, porque definitivamente los pacientes comprometidos a necesitar que se haga el mejor esfuerzo en el primer intento, con las mejores condiciones en las que el equipo de bioseguridad pues, se haga. Como pueden ver, el número de publicaciones solo de coronavirus en el 2020 son casi 1000 publicaciones, comparado pues, con la tendencia que habíamos visto previamente. Esto pues es alarmante, guías de todo escenario, recomendaciones con todos los niveles que podamos encontrar y, por supuesto, eh, cada uno se basa en lo que considera que mejor ha sido. Estas guías se vuelven dinámicas. La utilización del tapabocas que debemos utilizar en este momento, el N95 o el tapabocas normal, o tenemos que avanzar a uno mucho más complejo, pues es bastante dinámico. Pienso que las indicaciones para el manejo de la vía aérea las tenemos muy bien definidas, las tenemos claras en general y por supuesto va a haber un grupo de pacientes que eh, dice o que conocemos que van a llegar y que van a hacer este cuadro respiratorio. Qué pena, otra vez me están escribiendo de Centroamérica, me están escribiendo de Costa Rica, me están escribiendo.
Ya lo Eh, abrieron, Voy a abrirlo de nuevo. Les voy a pedir que, así como estamos en silencio, o sea, que continuemos. Si vemos algo que están generando ruido, les pido disculpas y sacaremos a esa persona. ¿Listo, Hans? Continúe. Entonces, bueno, bienvenidos los que no han podido entrar. Desafortunadamente hemos tenido parte de problemas con algunos de los usuarios. Esperamos que entren en silencio con sus presentaciones, a atender la presentación. Como les decía, eh, las indicaciones las conocemos, pero en este grupo de pacientes vamos a tener una condición adicional, y es que la reserva respiratoria y probablemente cardiovascular en algunos de ellos va a estar muy comprometida. Entonces, es muy probable que también las recomendaciones que se dan, algunos las puedan cuestionar, como por ejemplo la preoxigenación. ¿Qué tan importante puede ser la preoxigenación? ¿Qué tanto le vamos a aportar si nuestro paciente ya está con un soporte de oxígeno importante? Entonces, el manejo de la vía aérea en este escenario, el tiempo va a ser muy importante. Luego, los escenarios planeados van a ser los mejores. Es ideal que yo pudiera tener unos 20 a 30 minutos para ir a un área de riesgo a manejar al paciente, especialmente aquellos grupos que han considerado que es mejor tener un equipo especial en el manejo de la vía aérea. ¿Qué quiere decir eso? Seleccionar el grupo de anestesiólogos que son muy expertos en manejo de vía aérea y que ellos sean los que accedan a esa área. Todo depende de la logística, del recurso que se tenga disponible y del momento en el que nos encontremos en el curso de la enfermedad, porque muy probablemente con el avance de la pandemia vamos a llegar a un punto donde no vamos a tener suficientes especialistas en muchas áreas, y eso pues va a ser una gran limitante en ese momento. Si se debe tener el grupo de vía aérea específico o no, o si entrenamos mejor, o por el contrario, en las áreas de urgencias tenemos personal muy bien entrenado, o mezclamos ese equipo de vía aérea entre intensivistas, anestesiólogos y emergenciólogos, esa decisión, pues pienso que tiene que tomarla cada grupo con base en las necesidades que tengan en el sitio donde se estén trabajando. Hemos sido expertos en manejo de vía aérea en muchos escenarios, en trauma, en pacientes sépticos, en pacientes con alto riesgo. Nosotros, por supuesto, siempre decimos que el trauma de guerra, por supuesto, le dio una gran fortaleza al hospital, pero esto es algo diferente. Esta condición de, este paciente, de estos pacientes infectados que nos están adicionando un riesgo mucho mayor para nosotros como equipo, pues nos pone a plantear qué tan fácil, qué tan seguro va a ser lo que estamos haciendo. Tenemos que estar preparados en el uso de los dispositivos. Podemos ser expertos en manejo de vía aérea, pero si nos encontramos con otro dispositivo no usual, de pronto tiene alguna recomendación diferente en cómo lo debemos utilizar. Entonces debemos basarnos, cuando hablamos de seguridad, por supuesto, en el equipo necesario para el manejo de la vía aérea y en el equipo de protección que requiere el equipo que va a ir a hacer esa evaluación. No vamos a hablar de la anatomía de la vía aérea, no es el objetivo de esta charla, pero hay unos puntos que se han cuestionado, y es hablar qué hacemos con la predicción del riesgo. El riesgo del paciente existe, y por supuesto las condiciones o las patologías que traiga adicionales pues va a ser lo mayor. Y con base en eso voy a tener que jugar con la mezcla de los medicamentos para saber qué voy a planear en cuanto al opioide, el hipnótico, el tipo de relajante. Van a haber muchos factores que se van a mezclar. Deberíamos empezar por evaluar qué tan fácil o qué tan difícil es ventilarlo. Y ese es el otro punto en cuestión. Vamos a ventilar estos pacientes con el alto riesgo de generación de partículas y aerosoles, por lo cual podría ser mejor entonces sencillamente tener un muy buen escenario de preoxigenación al máximo, pero sabemos que esa reserva va a estar comprometida y que no la vamos a poder garantizar en todos los pacientes. Es importante de todos modos saberlo, porque si mi paciente se empieza a desaturar, pues definitivamente vamos a tener que hacer algo adicional. Vamos a tener que entrar a realizar maniobras como la ventilación con el riesgo que puede implicar eso. Ahora, ¿cómo lo vamos a ventilar? Eso lo podemos discutir más adelante, y cada uno definitivamente tiene que evaluar qué va a ser más riesgo-beneficio. Las condiciones, aquí una foto de un colega internista del hospital, en el cual pues la barba, el obeso, los pacientes edéntulos que conocemos muy bien,
van a ser un riesgo importante en el manejo de esta ventilación. Y si no lo podemos ventilar, el paciente se va a desaturar rápidamente si no hicimos una oxigenación adecuada, una preoxigenación, pero aún si la hayamos hecho, va a haber algunos que en 30 segundos podemos estar en 60, 50% con el impacto que esto pueda adicionarle. Puede haber pacientes que ya vengan con patologías pulmonares de base que hacen parte del grupo de riesgo para hacer complicaciones. Perfectamente una falla derecha en este escenario de hipoxemia o hipercarbia va a desarrollarse rápidamente y nos va a generar un reto mayor en el manejo de este paciente. Hay condiciones claras que conocemos, los obesos, los pacientes de tallas pequeñas, estos pacientes que también nos implicaría un reto en cómo lo vamos a ventilar por las características de la quemadura que trae, pues nos debe llevar a planear y esto es lo que más insistimos en este momento. Si yo conozco a un paciente y espero que esté en falla respiratoria y que esté casi por entrar a un paro cardíaco, pues probablemente voy a tener que llegar y no va a tener el tiempo de utilizar el traje. Y esto va a ser algo que no es negociable. Primero tiene que estar mi seguridad. Entonces, es mejor tener un escenario para el personal que va a estar a cargo de ellos en el cual se dice un tiempo en que el equipo llegue, logre el traje, se tengan todas las herramientas y pues logremos garantizar de esa manera una intubación exitosa sin emergencias que comprometan la seguridad de los reanimadores. La pregunta, ¿la debemos hacer o no la debemos hacer? Por supuesto, el ayuno es algo claro, porque el estómago lleno está, existe. Incluso vemos esta imagen en la cual una paciente con una sonda nasogástrica puede tener perfectamente, así lo veamos con la sonda y asumamos que se logró ya la evacuación, 300 o 400 de centímetros de contenido gástrico, que mal manejada esa vía aérea se va a adicionar una broncoaspiración a un paciente con una enfermedad pulmonar por este cuadro infeccioso, pues probablemente va a haber mayor mortalidad, van a haber mayores complicaciones. ¿Qué tanto tiempo tenemos para evaluar la vía aérea? Es difícil, no es tan claro qué tanto podemos exponernos nosotros cuando le decimos que abra la boca y de pronto el paciente tosió y nos generó esos aerosoles y aumenta el riesgo hacia nosotros. Sin embargo, hay algunas de estas que sí nos deben ayudar a prever para saber qué va o cuál va a ser la estrategia final para el manejo definitivo de la vía aérea. Entonces, a pesar de que se cuestione una rápida evaluación de la vía aérea, disminuyendo el riesgo y, por supuesto, dentro de los parámetros, la combinación de estos parámetros, pues es lo que nos va a llevar a un mejor escenario, disminuyendo de pronto esas complicaciones durante el manejo. Entonces, algo importante es tener muy presente que definitivamente tengo esta probabilidad de contagiarme si voy a hacer un procedimiento como la intubación orotraqueal, la cual está considerada como un procedimiento en el cual se van a generar micropartículas, microaerosoles, estos aerosoles que son los que están relacionados, que pueden estar en el aire durante 4 horas en un medio, más o menos con temperatura conservada. Luego, la protección y el equipo de bioseguridad, y voy a insistir mucho en eso, debe ser permanente y eso va a implicar un gran reto para el personal que va a estar a cargo del manejo de sus pacientes. Perfectamente pueden llegar a ser turnos de 12 o de 24 horas dentro de esos trajes, con la limitación de poder tomar líquidos, de alimentarse adecuadamente, de tener que utilizar un pañal, como lo hemos visto en las descripciones de los chinos y de los italianos. Nosotros, pues, ustedes pueden ver acá el videolaringoscopio que estamos utilizando, es el King Vision, pero pues porque ese es el que tenemos en este momento en nuestro hospital, pero cada uno de ustedes va a definir cuál va a ser la mejor estrategia. Uno de los intensivistas del hospital cuestionaba que cuál era la evidencia que teníamos para utilizar el King Vision en vez de la intubación directa, que a él le parecía que como era tan difícil a veces utilizar el videolaringoscopio, él se sentía más experto en la utilización del laringoscopio. Cada uno de pronto puede cuestionar y decidir qué va a hacer y qué riesgo voy a asumir con relación al manejo de la vía aérea. Y pues hay un trabajo muy bonito que encontré del 2017 en el cual hacen este análisis de la generación de aerosoles durante la ventilación con 3 tipos de dispositivos de bolsa mascarilla. Acá estamos viendo el A, el B y el C, 2 marcas, no las voy a mencionar. Y esta última tiene un componente adicional, que alcanzan a ver la colocación del filtro. Nos dicen no ventilemos los pacientes porque tenemos más riesgo de generación de aerosoles y nos vamos a contaminar. Y acá nos está demostrando
El primer dispositivo, qué tantas partículas está generando, el segundo dispositivo y el tercero, que se ve un área mucho más controlada gracias a la utilización del filtro. Entonces puede que no estemos acostumbrados de forma rutinaria en hacer una ventilación con el dispositivo bolsa, mascarilla y filtro. Creo que no está y no existe y lo tenemos que implementar entonces. Y en los carros de paro en este momento deberíamos estar procurando que en estas áreas en las cuales tenemos pacientes positivos o con una sospecha alta, para que la ventilación en el momento que tengamos que darla, que no vamos a dejar morir a un paciente que se desatura sencillamente porque alguna guía o recomienda no ventilar. Vamos a tener pacientes que tenemos que hacer algún tipo de ventilación. Y en esta otra vemos también más o menos cuál es el rango en el cual el reanimador se puede exponer y definitivamente debemos colocar un filtro para hacer la ventilación. ¿Qué sucede cuando el paciente tose? Nos va a llevar a la siguiente condición. Mi paciente no debe toser. Debo garantizar unas condiciones óptimas de inconsciencia y de condiciones de laringoscopia ideal para disminuir la tos, el pujo y, por supuesto, eventos de regurgitación o broncoaspiración. Acá estamos viendo lo mismo en tres escenarios de tos: tos normal, tos leve y muy pobre, en las cuales también tenemos una succión oral continua, intermitente y sin succión. Definitivamente el paciente que tose nos va a producir un riesgo importantísimo. Luego, la condición de protección del paciente durante la fase. Igual, él puede estar tosiendo mientras estamos haciendo la preoxigenación. ¿Por qué? Porque tiene una patología pulmonar importante que lo está comprometiendo hasta el punto que tenemos que asegurar la vía aérea de forma invasiva. Y cuando se cuestiona si se debe hacer una succión permanente o no de eso, pues definitivamente lo mejor va a ser procurar que nuestro paciente no tenga ese fenómeno de tos dentro de la sala. Al final de este trabajo, de forma importante, me parece que también nos muestran qué sucede con el esfuerzo ventilatorio que se realiza por 4 grupos diferentes: anestesiólogos intensivistas, los de terapia respiratoria, las enfermeras y estudiantes médicos, con relación a los 3 dispositivos que presentamos, pero en especial cuando estoy utilizando el filtro. Si vemos, nosotros los anestesiólogos y los intensivistas, se produjo una menor dispersión de esas partículas. O sea, ventilar sí produce partículas. No estoy diciendo que sea una estrategia segura, pero que si definitivamente lo tenemos que hacer, vamos a utilizar un filtro que nos puede ayudar a controlar eso. Entonces, el alistamiento clásico del equipo de vía aérea que hemos visto en muchas presentaciones cambia. Tenemos que haber definido cuál es la herramienta ideal para nosotros como grupo, que dentro de nuestro grupo todos se hayan capacitado con este dispositivo. La técnica puede cambiar de una marca a otra marca. Haber alistado muy bien los medicamentos que vamos a utilizar, los tamaños de los tubos, la necesidad de la guía, etcétera. Porque recuerden que cuando se va a hacer un desplazamiento para hacer una intubación orotraqueal de estos pacientes positivos, vamos a estar en un área aislada en la cual no voy a tener el tiempo de pronto en salas o en la sala de emergencias en la que si me faltó un insumo, salen corriendo y me lo traen. Vamos a estar en un área distante, usualmente, separada de esto, y lo mismo, el proceso de entrada y salida de equipos a estas áreas van a ser escenarios muy controlados. Luego el tiempo va a ser clave. No voy a tener esos tiempos y mucho menos en un paciente que no quiero intubar, que no quiero ventilar y que quiero asegurar rápidamente la vía aérea. Como les decía, la preoxigenación pues es parte de las recomendaciones que tenemos. Algunos la cuestionan, pero en general sí deberíamos tratar de preoxigenarlos. ¿Qué debemos hacer? O sea, si estamos pasando a un paciente de un dispositivo como una Venturi o una máscara con bolsa de no reinhalación en que podemos subir por arriba de 50% la fracción inspirada de oxígeno, de pronto, si es necesario, podemos hacer una asistencia parcial durante la inspiración del paciente. Y eso en algunos pacientes sabemos que nos ayuda un poco a recuperar esa capacidad, esa reserva y permitirnos un periodo más prolongado de tolerancia a la desaturación en el momento que el paciente realiza la apnea. La oxigenación apneica y dar esta estrategia que conocemos no ha sido muy bien documentada por la mayoría de los grupos que han tenido la experiencia en el manejo de estos pacientes. La posición va a ser clave. Igual, si tenemos pacientes que sabemos o asumimos, los obesos o
el escenario de una paciente embarazada, con unas mamas grandes, que también van a implicar un reto adicional en el proceso de la ventilación, que de base, por sus características fisiopatológicas de la obesidad o del embarazo, van a hacer que su reserva pulmonar también esté comprometida por áreas atelectásicas que se generan en ellos. Pues peor con la enfermedad pulmonar, va a facilitar o va a hacer que se desaturen más rápido, y sabemos que estas posiciones también nos pueden ayudar a asegurar más fácil la vía aérea. Las máscaras laringeas, algunos autores las tienen como segunda opción. O sea, no puede ser que un paciente en el cual no queramos hacer una ventilación por el riesgo lo dejemos completamente entrar en una desaturación a llevarnos al peor escenario, que es el paro cardiorrespiratorio. Las máscaras laringeas van a ser una excelente opción con el riesgo de la generación de partículas y de aerosoles, porque pueden haber escapes pequeños de aire que sabemos que están, pero puede ser una estrategia de rescate. Por supuesto, la Fast Track pues, nos podría garantizar la intubación, pero no la tenemos disponible en muchos escenarios, pero pues máscara laringia sí, y puede ser una vía puente en este momento en que se haya realizado, especialmente cuando la persona que lo hace en el sitio, porque ojo, no estamos hablando solo del manejo en grandes hospitales con grupos expertos en eso, sino podemos estar en áreas, en hospitales intermedios, donde los procedimientos de pronto son de menor complejidad, donde los recursos que tienen para el manejo de vía aérea van a ser diferentes, y no podríamos estar diciendo que no vamos a asumir el manejo del paciente. Tenemos que planear, por supuesto, exigir, siempre defendido ese concepto, que nosotros utilicemos y que nosotros tengamos disponible lo que necesitamos realmente. El problema es la crisis actual en la que algunos de los distribuidores y casas productoras de esto pues han tenido un incremento en el precio de forma importante, que también limita la adquisición en este momento. Como les dije, el videolaringoscopio que tenemos nosotros disponible tanto en urgencias. El día de hoy llegaron 2 dispositivos más de estos, para tener uno específico en el área COVID en urgencias, otro para la unidad de cuidado intensivo en la que se va a destinar la segunda fase de esos pacientes. O sea, estamos tratando de garantizar y tener esos insumos para evitar el riesgo de contaminación, para, no es, por supuesto, nosotros, y más para los pacientes por el cruce que se puede dar. Como dije, es importante tener claro cuál va a ser, cómo se realiza el procedimiento. Acá estamos viendo un paciente en cirugía programada en la que intentan hacer un aseguramiento de la vía aérea con el Kim Vision. Ahí las cuerdas se ven, cambia la posición, vuelve y mueve, y realmente no es fácil asegurar la vía aérea. Incluso puede haber traumatismo de la vía aérea con sangrado. Imagínense ese paciente con saturando antes 75, 80%, perfectamente entra en un episodio severo de saturación con los cambios hemodinámicos que conocemos. Luego, debo saber muy bien la técnica del dispositivo que es seleccionado para nosotros. Este fue un paciente que nos llegó por una quemadura importante, como ustedes lo pueden ver. Esta es una intubación despierta, un paciente muy colaborador, que pues tolera perfectamente hacer el procedimiento, pero lo mismo, si no tenemos la destreza necesaria, más riesgo, pérdida de tiempo, etcétera, todo esto se puede presentar. Parte de las recomendaciones que hemos encontrado con relación a cómo vamos a manejar los equipos del área biomédica es protegerlos con estas bolsas. Todo lo que tengamos dentro del el área destinado para el manejo de la vía aérea, sea un paciente en cuidado intensivo que no había necesitado inicialmente manejo invasivo de la vía aérea y se deteriora, un paciente que esté en piso hospitalizado y también presenta deterioro con signos francos de dificultad respiratoria, o el que llega a urgencias y necesita de entrada el acceso invasivo. Entonces, este planeamiento y esta protección de equipos pues va a tratar también de disminuir la persistencia de estos gérmenes, de la contaminación para el personal que va a estar a cargo del, porque a veces solo nos preocupamos nosotros los médicos, pero están los auxiliares, están las personas del aseo, están los encargados de estos equipos, y entonces tenemos que garantizar la seguridad de todos nosotros. Esto es un escenario de simulación que organizamos con un grupo de residentes en cirugía, porque la simulación es lo que más nos va a llevar, y conocemos muy bien, que se disminuya el riesgo de errores y de complicaciones
cuando ya estemos sobre el paciente no va a permitir ningún error. El paciente solo va a permitir el mejor ensayo, el mejor intento, y ese tiene que ser, dentro de lo posible, el primero. Como les decía, en el momento de la toma de la decisión, conocer muy bien las comorbilidades del paciente, los antecedentes que el paciente tenga, van a ser claves en la selección de pronto de algunos de estos medicamentos, tener disponible el carro de la vía aérea y el carro de paro, si los recursos dan para tener un carro de vía aérea dentro del área que está. Nosotros no lo tenemos el equipo que hemos considerado, el que ustedes están viendo, ideal para el manejo. Pero como les decía, vamos a encontrar quien dice que no encuentra un soporte con un nivel de evidencia 1A en este momento para eso. Pero realmente evidencia no hay, hay mucha experiencia, hay recomendaciones, y cada ustedes como grupo, lo que hicimos nosotros es tratar de aportar, y de hecho se sigue cambiando y seguimos reevaluando. No hay cambios con relación a lo que nos presentan las guías para tratar de el manejo de una avería fallida, pero pues ya de entrada empezar con un videolaringoscopio, estamos solucionando mucho el manejo de ese escenario de una vía aérea difícil. Hemos planteado dos puntos para el manejo de nuestros pacientes, y es hacer una inducción de secuencia rápida o hacer una inducción de secuencia inversa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que vamos a llevar a nuestro paciente como si fuera un estómago lleno, así no lo sea. Por supuesto, si es, tenemos que, por supuesto, más ser estrictos en las medidas que vamos a tomar. Pero acá lo que queremos con estas dos propuestas es que las condiciones sean óptimas, así como el estado de inconsciencia en el paciente. Quiere decir que cuando se vaya a hacer el procedimiento de intubación con el videolaringoscopio, o si definitivamente no tienen el dispositivo y se va a hacer una intubación con laringoscopia directa, el paciente no tosa, no se mueva, no puje, no me genere partículas en el momento de que se avanza el tubo orotraqueal por la tráquea. Si de pronto en algún momento han visto los pacientes que tosen, que se mueven cuando pasó el tubo, pues las condiciones de relajación y probablemente de inconsciencia puedan estar en un plano inadecuado. Y como ustedes vieron en la gráfica que vimos, se pueden generar estas aerosoles que pues van a ser más riesgo. ¿Cuál es la diferencia de las dos? La inducción de secuencia rápida que vemos en la parte superior nos está hablando de la utilización del opioide hipnótico, el que decidamos, considerando la condición hemodinámica del paciente, los mismos antecedentes que pueda tener, y seleccionamos un relajante neuromuscular. Este relajante neuromuscular estándar ha sido la succinilcolina, que tiene sus contradictores, que tiene efectos secundarios importantes que siempre tienen que ser evaluados antes de la toma de la decisión de eso. Hay una propuesta alterna, y es la utilización de rocuronio, que es un relajante neuromuscular esteroideo a 4 dosis efectiva 95. Esto me da 1.2 miligramos por kilo, y lo que permite es tener un periodo de latencia similar al que me da la succinilcolina. Queremos tiempos cortos, porque recuerden que pues todo esto se va a asociar, por supuesto, a desaturación. Y cuando un paciente se empieza a desaturar, los que lo han visto, lo que lo hemos presenciado, empieza a saturar, el monitor empieza a bajar y empieza a hacer bradicardia en nuestro paciente. ¿Qué hacemos? A veces en anestesia, decía un profesor mío, la atropina es la novia del anestesiólogo, la tenían lista hace muchos años para la fase de la inducción. Eso ha cambiado un poco, pero hay quienes dicen tenga lista la atropina, porque si la reserva cardiopulmonar es mala, el paciente se desatura y hace bradicardia, la atropina va a elevar la frecuencia cardíaca por el bloqueo de los receptores colinérgicos, y vamos a tener un periodo más de recuperación con el paciente que puede estar desaturado, pero que hemodinámicamente se puede compensar un poco más. Esto a veces dirían, pero ¿por qué está diciendo eso? Porque no se quiere ventilar al paciente. Por supuesto, si el paciente se desatura, pues se está desaturando es por el periodo de apnea, porque ya no hay intercambio gaseoso, porque tenía una reserva muy mala, porque probablemente el estado, la fisiopatología en este cuadro hace que el proceso de hematosis, que es en el cual el glóbulo rojo se oxigena, no sea adecuado, pues la reserva va a ser mucho menor. Entonces, dirían, ventilemos ese paciente. Pero ojo, la ventilación me va a generar ese riesgo de aerosoles, pero si lo tengo que hacer, evalúen cada uno de ustedes ese escenario. El segundo punto es la inducción de secuencia inversa. En la secuencia inversa estoy cambiando esa relación que vimos arriba entre el hipnótico y el relajante. Entonces estaríamos utilizando el opioide
Luego, el relajante neuromuscular, que en este caso sería rocuronio, porque el rocuronio a 2 dosis efectivas 95, que es 0,6 miligramos por kilo, nos va a dar en 1 minuto condiciones óptimas de intubación. Y inmediatamente después del rocuronio son simultáneos. Pongo el relajante neuromuscular y pongo el hipnótico, el que decida para ese caso. Cuando seleccione el opioide debe tener un periodo de latencia importante. Ese periodo de latencia, si no lo garantizo, pues es como si no hubiera utilizado el opioide. El opioide lo que busca es que la laringoscopia, sea con el video laringo o con el laringoscopio convencional, no duela. Y la laringoscopia perfectamente a un paciente que tenga antecedentes de enfermedad coronaria o que tenga factores de riesgo, el dolor le puede generar un infarto. Un infarto por desbalance entre aporte y consumo de oxígeno porque se va a generar una descarga simpática importante por dolor. Entonces, debo darle 2 a 3 minutos a esa dosis de opioide. Claro, puede haber pacientes que con esto hagan una desaturación temprana, puede haber pacientes que hagan inestabilidad hemodinámica, o sea, debemos conocer muy bien los efectos secundarios del medicamento que estamos utilizando. Hay quienes también en algunos de los artículos y en algunas de las referencias dicen que el soporte o tener un vasopresor de forma temprana va a ser clave porque a diferencia de otros pacientes en los que decidamos escoger un hipnótico como el Propofol, no lo vamos a poder titular. No puedo ir, a pesar de la condición cardiovascular, ir evaluando progresivamente cómo se va producir la hipnosis, sino que voy a tener que utilizar las dosis estándar de 1 a 1,5 miligramos por kilo, pero eso me implica un riesgo importante de hipotensión. Opciones para compensar esa hipotensión, un adecuado estado de volemia, que a veces es difícil de evaluar en los pacientes. El ultrasonido, siempre lo defiendo, va a ser una herramienta clave que nos puede ayudar también a predecir cómo podría ser ese comportamiento, pero en general, tener en este caso un supresor de forma temprana puede ser una de las estrategias secundarias. El etomidato, que es otro hipnótico que me produce mayor estabilidad hemodinámica, pero que me puede llegar a producir cambios en la respuesta hormonal por una supresión del eje hipotálamo suprarrenal, pues se ha sido bastante cuestionado en pacientes críticos y probablemente este sea uno de esos en lo que no los queremos utilizar. La ketamina tiene la ventaja de garantizar estabilidad hemodinámica, sin embargo, hay pacientes en que la reserva también está comprometida y la ketamina puede producir un efecto paradójico en el cual se va a producir es más hipotensión. Luego, estamos manejando pacientes complejos que requieren de decisiones complejas y que sean decisiones que le garanticen, como decía al inicio, el mejor esfuerzo en el mejor momento a este paciente. Eso es lo que el paciente necesita. La decisión del relajante neuromuscular, pues por supuesto tengo que evaluar antecedentes y efectos secundarios para de esa manera no adicionar un riesgo importante. La succinilcolina, con algunas de las complicaciones descritas que conocemos muy bien los anestesiólogos, es clave que en emergencias o las otras especialidades, en el momento que tengan que entrar a ser parte de esto, las conozcan y son la elevación del potasio, especialmente en pacientes renales, en pacientes que han estado en situaciones de postración, los cuales encontramos una regulación ascendente de estos receptores nicotínicos en áreas que usualmente no están y se asocian con episodios de hipercalemia importante. Algunos efectos a nivel cardiovascular que de pronto son más marcados sobre el tono parasimpático en los pacientes pediátricos, especialmente cuando se repiten las dosis. Entonces, debo conocer muy bien esos efectos de la succinilcolina, pero los que prefieren el rocuronio, sabemos que, como les decía, a dosis de 1,2 miligramos por kilo, que son 4 dosis efectivas 95, podemos estar en periodos de 45 segundos a 60 segundos, sea en una secuencia de inducción de secuencia rápida o en una inducción de secuencia inversa. Tengan presente que cuando se administran estos medicamentos en cualquiera de las dos secuencias, deben ser simultáneos y lavar adecuadamente para que el periodo de latencia sea el que realmente esperamos. Esta pandemia, pues, nos tiene a todos en pánico, nos tiene a todos en crisis. Y pues lo que más nos preocupa son esas falsas estrategias que puedan generar tranquilidad y seguridad, ¿sí? Sea la utilización del tapabocas tan cuestionado por el riesgo de esa manipulación extrema
que antes me voy a producir es una mayor contaminación o voy a llevar mayor contaminación a mi hogar o al sitio de trabajo donde estoy. Hemos visto algunas propuestas como estas en las que se utiliza la bolsa para proteger la ventilación del paciente. Acá hay unos escenarios de simulación muy buenos. De esto hay evidencia, de esto pienso que cada grupo tiene que sentarse y discutir los argumentos a favor o en contra de utilizar esa estrategia, pero debo ser obsesivo en el riesgo. Si voy a utilizar esa estrategia de protección e ingreso a este paciente con la cobija, ¿qué va a pasar con todas las partículas que se generaron, con todos los aerosoles? Quité la bolsa y la cama o la sábana quedó contaminada. ¿Cómo se va a manejar esa sábana? El personal a cargo de enfermería o el del señor que hace el aseo o la señora, ¿cómo tiene que manejar eso? No dejar escenarios de inseguridad pensando que la bolsa me está protegiendo, pero retiré el filtro y creo que el cuadro que vimos, pienso que el artículo que les demostré, pues es clave en decirnos que el filtro nos va también a disminuir las partículas. Pensar que no necesitemos guantes, que no necesitamos la protección completa, eso no puede reemplazar a las medidas que sí nos han demostrado más seguridad. Esto lo encontré en el chat de la Sociedad Panamericana de Trauma en el que estoy y me llamó la atención. Ya tenían la experiencia de haber manejado un par de pacientes con esta caja en la cual pues se aísla completamente el paciente, es el aerosol box. Pues es una estrategia interesante, pero plantearía lo mismo. ¿Cómo vamos a manejar? Debemos ingresar estos pacientes sin sábana, sin ropa, luego hacer una adecuada limpieza de esas partículas. O sea, hay que definir muy bien. Insisto, no hay evidencia. Planteemos y organicemos qué es lo que, de eso que no hay evidencia, qué nos va a dar más seguridad, pero no podemos excluir lo que sí lo que sí nos han insistido estos grupos con su valiosa experiencia en las fases en las cuales el grupo que tenía que ir a entubar o el grupo que estaba a cargo de procedimientos como la fibrobroncoscopia o que estaba en escenarios en los que utilizaron cánulas de alto flujo o ventilación no invasiva en su fase inicial, se generó una diseminación importantísima de partículas que contaminó a un gran personal de la salud. Hay otras de las propuestas que nos han hecho y es que cuando vayamos a hacer la intubación, tengamos de una vez conectado el circuito con el filtro y el tubo para evitar ese proceso de conexión y desconexión y pues perfectamente puede ser una estrategia para realizar. Población a riesgo. Algunos de nosotros podemos llegar a estar enfermos y probablemente enfermería y algunos de nosotros puede tener el temor de ir a enfrentarse a este paciente por los conceptos que consideren, pero pienso que este es un momento en que estamos demasiado visibles para la sociedad. A veces veo colegas que quieran exigir algunas condiciones, de acuerdo, hay que exigir esos mecanismos en los que se garanticen esos tantos años de inversión y todo el costo que ha tenido para la formación de nosotros, pero los pacientes vienen siendo nuestra prioridad y tenemos que tratar de organizar que esa prioridad no quede en un segundo plano. Es triste también cuando uno escucha colegas que les deben 6 meses y 8 meses de sueldo y están esperando que en este momento se expongan. Por favor, yo pienso que todo tiene que ir a un balance. Hemos trabajado mucho nosotros y me han ayudado dos de mis residentes en el entrenamiento del personal. Estamos viendo inicialmente la primera conferencia que se hizo para el grupo de residentes y así como se hace la conferencia y la demostración, pasan y se visten, porque es que ese es el ejercicio, esa es la simulación. ¿Cómo me pongo el traje? Rompí el traje al ponérmelo con tenis, por ejemplo, ¿sí? Y entré pensando que estaba seguro y estoy generando un espacio para contaminación. En este otro está con el grupo de personal de biomédico y abajo estamos haciendo la capacitación para las auxiliares de enfermería. Pienso que la capacitación, el entrenamiento y los simulacros van a ser lo más importante y la utilización de alguna guía que me vaya recordando el paso a paso, en qué orden debo vestirme y en qué orden, el más importante, en qué orden tengo que quitarme todos estos elementos, porque probablemente cuando me visto
pues no tengo ningún riesgo, pero en el momento en que me voy a retirar alguno de estos dispositivos que ya estuvo expuesto a un paciente positivo, me voy a contagiar y me puedo llevar esa contaminación. Muchas guías, muchos esquemas, todos son muy valiosos. Todos nos aportan información en cada uno de los pasos que van a ser críticos en el manejo de los pacientes. ¿Qué tratamos de hacer? Escoger lo mejor, planear, escoger el equipo de protección, utilizar un doble guante, si necesitamos uno o dos anestesiólogos en el área, o si el anestesiólogo va a ir al área de urgencias y hay un emergenciólogo que me puede apoyar en las maniobras. Eh, Haber verificado que los medicamentos están, que la succión prendió, que el ventilador lo tenemos y conocemos cómo va a ser el funcionamiento del ventilador, porque si no voy a tener que empezar a hacer una serie de pasos que me van a llevar a generar más riesgo para nosotros. Los filtros van a ser importantísimos porque van a capturar parte de todas estas partículas que nos pueden estar contaminando. Si deciden seleccionar la preoxigenación, pues es una excelente opción. El paciente va a haber pacientes que no van a tolerar de todos modos esa preoxigenación y decidir y conocer muy bien los pasos en la secuencia rápida, ultra rápida o la secuencia inversa, la que decidamos hacer. Procurar no ventilar, pero nosotros en el militar teníamos un maestro de la vía aérea que era el doctor Carlos Julio Rojas, el profe Rojitas, a veces nos ponía a hacer hiperventilaciones muy pequeñas, con volúmenes muy cortos, a una alta frecuencia, y de esa manera se entraba algo y uno veía realmente la recuperación. Y yo creo que todos lo hemos hecho, cada uno en la experiencia y en las diferentes escuelas hemos visto eso, porque no puede ser que porque digamos no ventilar al paciente, el paciente se murió, es que la recomendación era no ventilar. Hay que tratar de evitar al máximo no ventilar. Hay que tratar de que en el momento que se va a hacer la videolaringoscopia o la laringoscopia o el procedimiento que se haya decidido, sea ese el efectivo, que infle el neumotaponador, que conecte el circuito con el filtro, o se lo voy a conectar directamente al ventilador de transporte para subirlo a la unidad de cuidado intensivo. Todas esas medidas tienen que haberse hecho simuladas para que en el momento que me encuentre el paciente no me vaya a equivocar. Y posteriormente saber qué voy a hacer con todos los desechos para evitar más riesgo de contaminación. Este fue el último escenario que hicimos el lunes festivo en sala de cirugía, en el cual recreamos cómo sería el proceso de intubación con todas sus fases utilizando el videolaringoscopio. Utilizamos una cabeza para intubación y el resto del cuerpo lo utilizamos con sábanas, lo cubrimos, conectamos. Ustedes ven acá un monitor con un trazado electrocardiográfico, había una jefe sentada de electrodos para darle mayor realidad. Tratamos de llevarlo a un escenario que fuera tan similar que todo el personal estuviera realmente sintiendo lo que se puede enfrentar. Hacer este caso nos tardó más o menos 15 o 20 minutos y otros 15 de alistamiento. Ya los dos residentes, la doctora Natalie Moreno a la izquierda y el doctor John Vallejo, estaban desesperados con ese traje. Ustedes alcanzan a ver algo de sudoración en las manos. Inicialmente se empañó un poco los lentes y son lentes ajustables al rostro. Luego, debemos ser muy conscientes a lo que nos vamos a enfrentar, a los sacrificios que vamos a tener que hacer, a los periodos a los que nos vamos a exponer prolongados, mucho más el equipo de primera línea, como lo hayan querido definir. Usualmente va a ser emergencias y medicina familiar, algunos de ellos médicos generales, el personal de enfermería que es valiosísimo y que va a estar en las tres líneas siempre en el manejo del paciente, de hecho, de pronto en un contacto mucho mayor. Segunda línea para nosotros va a ser ya las unidades de cuidado intensivo como tal. Nosotros hicimos una expansión en urgencias con una capacidad bastante buena, hasta 50 camas ventiladas en esta área, 30 camas disponibles en el segundo piso en nuestras unidades cardiovascular y la unidad posquirúrgica, con una capacidad de expansión, como les decía, a salas de cirugía. Tenemos que mirar si los números son como nos los han predicho, pues perfectamente vamos a tener en una fase de la enfermedad un gran número de infectados con pocos recursos, con poco personal que puede estar fatigado, cansado o enfermo y que va a hacer que de pronto como
lo hicieron algunos colegas españoles, turnos que superan las 24 horas para garantizar el cuidado de nuestros pacientes. ¿Qué hacer en la fase de inducción? Tener absolutamente todo listo, tratar de evitar desconexiones. Vimos la importancia de no ventilar. Estamos defendiendo el filtro entre el tubo y el circuito y otro en la válvula expiratoria. Haber verificado el biolaringoscopio antes de la fase y no dejarlo encendido un tiempo prolongado porque se pueden agotar las baterías. Conocer muy bien cómo es el procedimiento de la laringoscopia, haberlo realizado y realizado y realizado hasta que realmente se vuelva experto el que lo va a hacer. Hace una semana, esta semana no lo hemos podido hacer, pero hace una semana iniciamos una fase de capacitación que nos pidió el grupo de medicina interna de urgencias, porque ellos iban a ser parte de esa primera línea del manejo de los pacientes también. Pero pues, como les dije, ustedes, cada uno de ustedes puede definir cómo van a manejar esos equipos. Garantizar y tener muy claro cómo voy a manejar el proceso de desconexión con el clampeo entre el circuito hasta que lo conecto posteriormente al ventilador para evitar esos escapes y tener muy bien asegurado, por favor, el tubo al circuito, porque cualquier desconexión va a ser un riesgo adicional y puede ser peor en el transporte, sacando el paciente de quirófano a UCI o llevando al paciente de urgencias hasta el otro quirófano. Una desconexión puede ser un riesgo de contaminación importante para el resto del personal, tanto de pacientes que pueda estar como los que estamos trabajando en estos sitios. Ese que hicimos el ejercicio, nosotros todavía no hemos tenido que manejar el primer paciente severamente comprometido. Llevamos 3 casos que están en manejo de monitoreo, no son pacientes con deterioro respiratorio, pero probablemente cuando empiecen a llegar va a ser importante estar preparado. Y en este escenario de simulación se había cuestionado si el esparadrapo nos iba a romper o no los guantes. Y por supuesto, los que lo hemos hecho sabemos que a veces es mejor quitarse el guante para fijar el esparadrapo o que si lo hacemos con el guante, si no tenemos la precaución, se va a romper. Ahí pasamos a esa opción de la hiladilla. Esa hiladilla, algunos la cuestionan, especialmente en el momento de llevar a pronación al paciente, pero una hiladilla bien asegurada me puede perfectamente garantizar que el tubo no se desplace. Igual, estas son propuestas, son recomendaciones de manejo. Ustedes pueden decir que están en sitios donde tienen el dispositivo para fijarlo sin necesidad de tanta manipulación. Perfecto, pero en los sitios en los que los recursos van a estar comprometidos, la hiladilla va a ser una excelente opción. Parte de la propuesta final que tenemos es, pues, primero, sin negociar, va a ser el equipo de bioseguridad completo. Los pacientes tienen que estar monitorizados. Usualmente siempre en la anestesia y en cuidado intensivo los tenemos, pero es probable que tengamos que ir a un piso en este sitio donde los pacientes están aislados y tengamos que hacer allá el aseguramiento de la vía aérea. Es mejor hacerlo planeado y no llegar a un paciente en un escenario bastante comprometido en el que vamos a tener más riesgo de contagio. Nos preocupa mucho esa parte de bioseguridad. Conocer los medicamentos, las dosis, la selección con base en las características hemodinámicas y los antecedentes que el paciente tiene, tener el carro de paro disponible. Los circuitos deben estar con sus filtros y los ambú, si definitivamente lo vamos a tener, hagamos que le pongan un filtro a ese ambú. Ya vimos el artículo que nos demuestra cómo se puede disminuir ese riesgo. Definan, se va a usar una intubación orotraqueal convencional con biolaringoscopio, con fibro. El fibro pues, se cuestiona por la generación de aerosoles, pero es más una fibrodiagnóstica. La fibro podría llegar a ser entonces una herramienta de opción. Imaginemos un escenario de un paciente que tenga una apertura bucal de 2 centímetros. ¿Qué vamos a hacer con ese paciente? O hacerle una intubación nasal despierto a riesgo de que empiece a toser y a toser y a toser, o hacer una, no sé, hay diferentes escenarios que podríamos empezar a discutir, algunos que estén a favor o en contra, y como les digo, sencillamente estamos tratando de presentar lo que consideramos que puede ser una muy buena herramienta para el momento del manejo de estos pacientes. La preoxigenación la vamos a hacer, el que lo pueda mejorar, el que lo pueda tolerar. A veces en fases de preoxigenación podemos asistir un poco
este esfuerzo inspiratorio que hacen los pacientes, que de alguna manera nos puede ayudar a ganar algo de tiempo en ese momento que entra en apnea. Ideal no ventilar, pero si lo tenemos que ventilar, que sea alguna de las estrategias que no genere tantos aerosoles. Consideren la atropina. Nosotros, yo creo que muchos la hemos utilizado en el momento que se inicia esa desaturación y no se logra eh, recuperar rápidamente con la ventilación, pero acá estaría cuestionado ese punto. Tengan claro la secuencia de medicamentos, qué inducción van a hacer, conozcan las dosis, conozcan los efectos secundarios hemodinámicos, eléctricos, etcétera, para evitar que esta fase de medicamentos pues, sea un golpe más para un paciente que ya viene severamente comprometido. Garanticemos que el plano de intubación sea óptimo, que no haya tos en esta fase. Los que cuestionan el videolaringoscopio, pues después de ver el artículo en el cual se generan esas partículas, yo personalmente no quisiera estar en la cara, cerca de la cara del paciente para ver que realmente el tubo pasa las cuerdas, que va a ser el estándar de evaluación de que el paciente quedó intubado. En este caso, el videolaringoscopio pues, me permite visualizarlo, ¿sí? Pero pues los que deciden que va a ser la intubación mejor, bueno, cada uno evaluará cuál va a ser el riesgo. Insuflen el taponador, garanticen el proceso de insuflación, porque si no, con cada ventilación va a haber una salida masiva de partículas, incluso de secreciones que nos van a aumentar el riesgo. Y por supuesto, ver las cuerdas, que tubo pasa las cuerdas o la capnografía con una curva adecuada, pues también nos va a evitar eso. Eviten desconexiones al máximo, aseguren si quieren con esparadrapo o como crean cada una de las partes que se podría llegar a desconectar, como hacemos en anestesia a veces en procedimientos en los cuales se trabaja en la cara y van a estar muy cerca los circuitos y se produce fácilmente esta desconexión. Y luego vendría la pregunta si vamos a extubar el paciente o no. Si el paciente lo intubamos pues porque estaba en falla respiratoria, no es problema, ese paciente se va a quedar ventilado y el riesgo va a ser la desconexión o conectarlo directamente mejor al circuito del ventilador, o si es un paciente que entra a cirugía, va a tener el proceso de extubación en el cual tengo que tratar de garantizar que no haya tos, que no haya pujo. Esto lo puedo hacer con medicación, depende de la fase como lo quiera organizar. Angelita Willes de Medellín hace este planteamiento y decía que empezáramos a manejar todos los pacientes como si fueran positivos. Pienso que eso sería otro punto de discusión importantísimo. Nosotros hace como una semana les dije, tratemos de no ventilar a ningún paciente. Otro colega dijo, regional para todos los pacientes en todo lo que se pueda. Y pues todo esto lo que busca es tratar de darnos seguridad. Las recomendaciones son dinámicas en cuanto a qué hacer y qué no hacer con nuestra vestimenta, la protección, con el tipo de tapabocas que necesitamos, y pienso que tenemos que ir de la mano de las recomendaciones que vemos en otros países, en otras sociedades, más las recomendaciones que está dando nuestro país, pero definitivamente nosotros planteamos y generamos esa controversia con base a qué nos va a producir más tranquilidad, con un riesgo que sea real y que no sea una tranquilidad basada en un miedo exagerado a esta situación. Es algo real, las complicaciones se están ya presentando casos en los que nuevamente hay reinfecciones y pues igual tenemos que seguir preparados porque no sabemos cuál va a ser el comportamiento de esta pandemia. 14 días hasta el 14 de abril, 13 de abril de contingencia, de pronto va a ser un tiempo insuficiente, de pronto la extienden o por el contrario dicen no más. Creo que vimos los modelos en Lancet de cómo era el comportamiento de estas cuatro situaciones en las cuales se hacía el control o no para tratar de tener una curva mucho más aplanada y no un pico en el que nos desborde los recursos, tanto en dispositivos como en el personal humano para la atención de todos estos pacientes. Pero, pues bueno, trataremos de ajustarnos a esas decisiones que no son fáciles tomar seguramente para las personas a cargo de esto. La contingencia que implica eso, una contingencia, ajustarse, cambiar, tratar de optimizar los recursos que tenemos para ese momento de crisis en el que vamos a tener desafortunadamente muchos pacientes en estados críticos, probablemente muchos de nosotros comprometidos también en esos
escenarios ya como pacientes. Luego, debemos ser precavidos, debemos exigir y garantizar la bioseguridad. Han habido algunos documentos de las sociedades científicas, para nosotros de la Sociedad de Anestesia, en la cual se nos defiende cómo debemos exigir o qué debemos prever para evitar esa contaminación. Me parece mucho más importante controlar al personal. No podemos ser motores de miedo, no podemos ser generadores de pánico. Pienso que tenemos que ser parte de eso que ustedes ponen en las imágenes y en eso que somos la esperanza y que somos los elegidos, pues convirtámonos realmente en eso. Tratemos de ser un poco más de darle algo más de esperanza tanto a la gente, pero mucho más a los que están trabajando al lado de nosotros, a los auxiliares, a la señora que está barriendo, al estudiante de medicina, al estudiante de instrumentación, al del equipo biomédico, porque definitivamente los que tenemos el acceso a la mejor información somos nosotros, pero a veces no la usamos, a veces preferimos los memes, el Facebook, el Instagram y los audios, que esos audios son reales. Las crisis de Italia, la crisis en España es real, lo que han vivido con el consumo es real, pero en Colombia hemos tratado de estar avante a eso y de estar alistándonos y preparándonos para cuando ese momento desafortunadamente tenga que llegar. Muchísimas gracias a todos. Me alegro que se haya podido finalmente hacer esta presentación. No sé si los administradores nos permiten un escenario para participar en preguntas. Por supuesto, yo no tengo la evidencia al 100%. Es una propuesta que defiendo, que me parece que ofrece seguridad, que me parece que debemos seguramente modificar a medida que, que la enfermedad, que estos casos se van a presentar. Bueno, muchas gracias, Hans.